Sean bienvenidos todos. Estamos listos hoy para lo que Dios tiene para nosotros, para el desafío, para sus palabras, para estar entendidos, para pedir que Dios nos guíe. Hoy quiero hablarles sobre el camino nuevo y vivo que Cristo nos da. Marcelito la semana pasada nos habló en los versículos del capítulo 10 de Hebreos y nos planteó la idea de que si queremos estar cerca de Dios y si queremos conocerlo más, nos habló sobre cómo Jesús abrió ese camino para estar con el Padre. Y hoy vamos a ver el camino nuevo y vivo que Cristo nos da. Si bien este año no vamos a ver toda la carta de Hebreos, pero este mes de enero, junto con los ancianos, hemos decidido ver estos versículos específicos del libro del capítulo 10 de Hebreos, para desafiarnos, para entender la importancia de estar congregados acá, de pertenecer a Cristo, de pertenecer a la iglesia, de vivir una vida con todos los desafíos que demanda ser un cristiano, un compromiso real, un compromiso sincero, un compromiso firme con nuestro Salvador. Y yo los aliento, hermanos, con esto que les voy a decir. Hoy cada uno de ustedes tiene un boletín que nos dan todos los domingos. Y los aliento a que ese boletín lo lleven a su casa esta semana. Ahí está todo lo que vamos a hablar. Y cada semana repartimos ese boletín. Y en base a eso, ustedes puedan revisar lo que se predica, profundizar un poquito más en el estudio, hacer un estudio personal, un tiempo con Dios, una parte de un devocional para que ustedes puedan ir creciendo. Es una forma de estar viviendo la palabra de Dios, la palabra que recibimos cada domingo. Una cosa es venir el domingo y continuar el resto de la semana sin siquiera acordarnos lo que hemos escuchado el domingo. Y otra es repasar, practicar, profundizar, estudiar lo que estamos viviendo. Esa es la vida cristiana, y creciendo cada vez en lo que tenemos, y darnos cuenta de que todo lo que escuchamos nos sirve para aplicar en nuestra vida, pero no es algo superficial, sino que va a repercutir sobre nuestra eternidad, porque la forma en la que vivamos y cómo veamos el Evangelio va a hacer que nosotros sigamos creciendo. Por eso les digo que no es algo menor, y de eso se trata el vivir la vida cristiana. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, te damos gracias por estar acá, por la oportunidad que tú nos das, por el tiempo que tú nos regalas para conocer, para escuchar tu palabra, para amarte, para entender ese camino que tú nos has entregado, ese camino que tú has abierto, ese camino que tú nos has dado con tu muerte en la cruz, Señor. Guarda a mis hermanos para que puedan vivir tu evangelio y que todos nosotros podamos crecer, Señor, anhelando de ti, necesitando de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pasar a leer los versículos. Está en el capítulo 10 de Hebreos, de los versículos 19 al 25. Si tienen sus Biblias pueden acompañarme. Y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos a amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cómo llegamos a ese camino nuevo que Dios nos da? Para nosotros sería imposible, queridos, poder llegar a ese camino, y no podríamos transitar ese camino si es que Cristo no hubiera abierto ese camino a través de su cruz. Y entonces es necesario que nosotros podamos encontrar esa misericordia y esa gracia que Dios nos ha ofrecido a través de Cristo.
Y miren lo que dice el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el nuevo y vivo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Imagínense ustedes, hermanos, que todos nosotros ya tenemos una gran tradición religiosa, ritos, costumbres específicas, que vienen desde tiempos muy antiguos y nuestros padres nos han enseñado, nuestros abuelos nos los han enseñado. Esas tradiciones religiosas gozan de la aprobación y del respeto de todos y se considera una estructura bien establecida. Y el salir de esos dogmas, salir de esas costumbres, agitaría todo el entorno que nos rodea. Imagínense cómo vivían ustedes antes de ser cristianos, si es que han empezado su vida como yo de adulto. Cuando el autor de Hebreos les está hablando de esta libertad, cuando les dice así que, hermanos, después de todo lo que hemos visto, de todo lo que les he explicado, hermanos, ustedes tienen libertad de entrar en ese lugar santo, por Cristo, al lugar santísimo, sin la necesidad de intervención de nadie más. Les está hablando de tener una comunión personal con Dios, de estar a cuentas y de haber sido redimidos por Cristo. Ahí dice, por la sangre de Jesucristo. Primero les plantea todo el panorama que ellos ya conocían del Antiguo Testamento. Les va mostrando eso en los primeros 9 capítulos del libro de Hebreos. Y luego les expone y les dice, ustedes ya no necesitan ese ritual religioso. Ustedes ya tienen acceso a Dios. Cristo ha roto ese velo. Cristo ha separado, ha abierto ese velo que nos separaba, esa distancia que nos separaba con Dios. Y los receptores de la carta en ese momento han debido tener mucha duda, seguramente, de que a partir de la muerte de Jesús ya no tenían que hacer más sacrificios, tener que hacer más religiosidad, porque Él cumplió por una vez y para siempre el sacrificio que nos lleva al camino del Padre. Y eso sí realmente es algo que estaba transformando y trastornando la vida de esos cristianos en ese momento. Y esto es algo que también nos desafía y nos llama a nosotros a transformar nuestra vida. Hoy nosotros podríamos estar en el mismo camino de esas personas, de estar dudando, ¿qué hago? ¿Realmente es eso? ¿Realmente tengo acceso al Padre? ¿Realmente Jesús ha obrado por mí? ¿Realmente Jesús está quitando esa distancia que me separaba de Dios? ¿Soy capaz yo de hacer algo por mí mismo? ¿De ganarme el favor de Dios? Si mis buenas obras me van a dar el acceso a esa gracia y esa misericordia de Dios, ¿o es Cristo a través de la cruz que me permite que yo tenga una nueva manera de vivir? Podemos arriesgarnos a tener todos esos embates que tenían esas personas en ese momento cuando están recibiendo la carta de los Hebreos y ser parte de lo que hoy llamamos ser cristianos. Y eso es lo que estaba sucediendo en esa comunidad judía a la que les escriben la carta de los Hebreos. Ellos necesitaban realmente tener verdaderas razones para escoger ser cristianos, ser verdaderos convertidos, fieles seguidores de Jesucristo, ya que en su pensamiento estaba todas las costumbres que tenían antes, todos los sacrificios que habían que hacer. Solo había un intercesor, el sumo sacerdote, que podía expiar sus pecados. Pero hoy, en ese momento, les está diciendo, ustedes tienen libertad. Ustedes tienen libertad para estar en comunión con Dios. Necesitaban en ese momento y necesitamos ahora del Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros corazones para tener esa confianza de que Cristo fue quien rompió el velo y nos da ese acceso al Padre. Necesitamos hoy su Espíritu en nuestras vidas para tener todo ese entendimiento y caminar confiados de la gracia y la misericordia que hemos recibido. No olvidemos con todo esto que a Jesús, cuando caminaba entre nosotros, lo tacharon de blasfemo, de farsante, de mentiroso, y prefirieron ponerlo en una cruz. Prefirieron ponerlo en una cruz porque tenían miedo de perder todas esas tradiciones religiosas. Tenían miedo de creer
en el verdadero Salvador. Y no olvidemos que en esos tiempos esos seguidores de Cristo que tomaron la decisión fueron echados de los templos, fueron perseguidos, fueron torturados, fueron muertos. Realmente era un desafío en ese momento y realmente es un desafío para nosotros en este tiempo de escuchar la palabra de Dios, de regirnos bajo la conducta que nos enseña la Biblia y de tomar una decisión. Entonces podemos darnos cuenta que el ser cristiano es totalmente diferente a las religiones que se profesan, que mis obras no son un medio para acceder a Cristo, no son un medio para ser aceptados por Dios, que mi espiritualidad no se basa en cuántas horas yo puedo estar meditando o cuán bueno puedo ser delante de las personas, cuánto puedo agradar a las personas para poder tener ese acceso a Dios. Cuán bueno puedo ser cuando entro acá a la iglesia, sino entender que puedo ser bendecido a través del Espíritu de Dios para abrir mis ojos y darme cuenta de la condición en la que estoy, de la condición en la que estamos y de que realmente necesitamos de un Salvador. Realmente necesitamos reconocer nuestra condición ante Dios para poder llegar con la cabeza agachada a los pies de la cruz y agradecer por lo que tenemos. Miren lo que dice el versículo 21. Y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y miren, para un mundo autosuficiente que puede todo, un mundo que se lleva por delante todo, que no necesita de nadie, decir que me he acercado suena algo mediocre. Decir que necesito ayuda porque tengo una condición que me separa de Dios. Decir que estoy limitado suena muy pobre para las personas que tienen una vida que se pueden llevar todo por delante. Pero esa es nuestra verdad. Por eso vivimos decir que si algo soy, es por Cristo. Si algo tengo, es por Cristo. Si he podido cambiar mi corazón y mi vida, es por Cristo. La gente no entiende su necesidad de salvación porque no conoce de qué necesita salvarse. Y nosotros estamos ahí para transmitir ese mensaje de salvación, para exponer lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, para mostrar esa libertad que hoy tenemos. Por eso las personas, en vez de acercarse a Dios y buscar el camino de Dios, caminan con una actitud que piensa que le hacen un favor a Dios, o incluso ni siquiera consideran a Dios en sus vidas. Y sin embargo, muchos saben que algo está mal en su vida, que tienen un vacío y no saben cómo solucionar ese problema, porque se han alejado y se han opuesto a las verdades de Dios, se han opuesto a tomar esa libertad y seguir en esclavitud por el pecado. Dios nos ha sacado de esa esclavitud y nos ha dado esa libertad para acceder al Padre, para estar en comunión con Cristo. Y Dios sigue hablando y nos dice: acérquense confiados. Hermanos, el hecho de estar acá tampoco nos libra de todo esto. Como iglesia podemos estar en la misma y exacta actitud, preocuparnos por cosas irrelevantes, por cosas que nos distraen a crecer y a seguir creyendo, a seguir tomados de la mano de Cristo. Y a veces podemos estar sin valorar nuestro tiempo con Él, desaprovechando el tiempo que tenemos en la semana, desaprovechando el tiempo que podemos pasar con Dios, teniendo actitudes las cuales cuestionan a Dios. ¿Cómo estamos en nuestra fe? ¿Estamos firmes? ¿Estamos confiados? ¿Tenemos esa esperanza que esto es algo pasajero y que hay algo mejor para nosotros, que Cristo ya lo puso? ¿Estamos fluctuando en nuestra fe, en nuestras decisiones? ¿Estamos cansados de venir a la iglesia? ¿Estamos cansados de orar? ¿Estamos cansados del dolor que tenemos?
Tal vez hay cosas difíciles en nuestra vida, yo no lo sé. Tal vez tenemos dolor, sufrimiento, angustia. La respuesta a todas estas necesidades, a toda la necesidad de la humanidad, está en Dios, está en ese camino que Cristo nos ha puesto. ¿Estamos agradecidos por ese camino? ¿Estamos andando por ese camino? Miren, hermanos, que nuestros parámetros de la vida no sean tener corazones endurecidos y autosuficientes, amando esas cosas superficiales que hay en la vida, caminos de superficialidad, para agradecer o agradar a personas que ni siquiera saben que existimos. Miren, Saulo de Tarso pensaba que lo hacía perfectamente bien. Era un religioso con todas las palabras mayúsculas. Tenía toda la instrucción y todo el conocimiento, pero de un día para otro cae rendido a los pies de Cristo. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida? Es un desafío cada día levantarnos y ser cristianos con esa convicción de que tenemos ese camino de verdad. Seguramente este año, como todos nosotros, yo lo hago también, nos hemos propuesto muchas cosas en nuestra vida, muchos planes, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra familia. En lo personal, quiero mejorar muchas cosas. Nos hemos puesto metas, objetivos, todo lo que hacemos. Y es parte de la vida de estar en este mundo. Si no, estaríamos dormidos. Y todo esto lo planeamos cuando comienza el nuevo año y estamos emocionados, estamos motivados. ¿Cómo has planeado este año tu vida con Dios? ¿Cómo has planeado este año tu vida en ese camino de verdad? Sería bueno plantearnos todo esto en este momento que estamos escuchando y en esta semana, hasta el próximo domingo. Pero sería más importante ver realmente y dar un pasito atrás y tal vez ver nuestra vida, cómo ha estado antes de encontrarnos con Cristo. Cómo estaba en el momento con Cristo y cómo va a estar más allá con Cristo. ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida, hermanos? Estamos llenos de errores, estamos llenos de ideas, estamos llenos de fallas, estamos llenos de pecado. Por eso es que necesitamos su palabra. Por eso es que necesitamos que nuestros corazones se transformen a medida que el Evangelio va creciendo en nuestras mentes y en nuestra vida y en nuestro caminar. Y hoy podemos acercarnos una vez más con ese corazón sincero, reconociendo la necesidad que tenemos de depender de Dios en todo aspecto. Y tal vez preguntarnos, ¿qué con nuestra vida en Cristo? ¿Cómo está tu vida con Cristo? ¿Qué con nuestra relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo te levantas cada mañana? ¿Estás en los afanes del día a día? ¿Qué con el camino nuevo y vivo que Dios nos dio a través de Cristo? ¿Qué con la libertad que nos entregó para entrar al lugar santísimo como acabamos de leer? Sigamos pensando y anhelando en esto, hermanos. Ese quisiera que sea mi desafío este año. Estos 20 días he estado meditando en este pasaje que vamos a predicar en todo enero. Y es lindo porque cuando escuchamos su palabra y toca nuestra vida y confronta nuestra vida, nos desafía a ser diferentes. Podemos ir en busca de esa misericordia y gracia de Dios, esa gracia que Dios nos ha entregado. Cristo caminó entre nosotros y fue Dios mismo enseñándonos cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar. Este nuestro Señor Cristo que caminó entre nosotros murió en una cruz para redimirnos, para comprarnos.
para estar frente a Dios. Y resucitó para mostrar su gloria y confirmar que todo lo que hemos escuchado es cierto, es la verdad. Y este Cristo resucitado va a volver por su iglesia, va a volver por nosotros. Y qué bueno sería que nos encuentre en ese camino nuevo y vivo que nos dejó. En ese camino que lleva a la salvación, en ese camino que nos ha dado Cristo. Su gracia, su misericordia nos guíen cada momento para estar con Él. ¿Anhelamos eso, hermanos? Qué difícil es el resto de la semana saliendo de acá de la iglesia, ¿no? Para mí es difícil porque hay muchas cosas que harían que me olvide de que soy un cristiano. Pero ese es el desafío. ¿Cómo caminas? Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se dan cuenta nuestra desesperación, la necesidad que tenemos de que Dios esté en nuestras vidas? Y no sé, una vez más les digo, por lo que están pasando, cuál es la aflicción, cuál es el dolor, la preocupación, la lucha, la alegría, la bendición que tengan. Necesitamos que Dios nos abrace y nos haga sentir confortados. Necesitamos sentir su amor, su pasión por nosotros y nosotros demostrar esa pasión por Cristo. Y me duele porque a veces no lo hago. A veces siento que estoy lejos de Dios por mi actitud, por mi vida. Y Dios me dice: acércate confiado, yo estoy ahí. Necesitamos un poquito de silencio en nuestra vida para aplacar esas voces que nos alejan de Dios. Todas esas voces que nos distraen de estar en comunión con Dios. Necesitamos cerrar los ojos para sentir esa paz que solo da Dios. Puedes llegar a tu casa en la noche, sentarte en tu cama y sentir paz, esperanza, confianza en Dios, de que Él tiene el control de todo a pesar de lo difícil que sea tu vida, a pesar de cuántas cosas hayas pasado, a pesar de lo que tienes que enfrentar mañana. La paz que sobrepasa todo entendimiento, esa es la libertad que Cristo nos da. Es maravilloso. Pero aún así somos rebeldes y escapamos de eso. Corremos hacia otras cosas que no son necesarias. Necesitamos sentir el abrazo del Padre para estar consolados, sentir su perdón, sentir que alivia nuestras cargas. Esa es la vida que necesitamos. Así debemos estar, así quisiera estar todo el tiempo. Esa es la vida cristiana, ese es el camino que Cristo nos da para vivir confiados. Qué gran privilegio, hermanos, que tenemos de poder acercarnos a Dios. Y este privilegio no se basa en lo que yo pueda hacer, una vez más lo digo, sino que Cristo ya lo hizo. Y esta carta de Hebreos es ese panorama para mostrarnos la grandeza de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesús. Nos abre ese entendimiento para seguirlo y recibir salvación. No solamente es un tema de religión, no es un tema de costumbre, es un tema que va a repercutir sobre nuestra eternidad. Y si está repercutiendo sobre nuestra eternidad, tenemos que trabajar en eso. No desechemos el Evangelio. No desechemos los tiempos que podemos pasar con Él. Queridos, Dios nos está hablando y nos está mostrando a través de Cristo su gloria, su imagen, su sustancia. Dios se manifiesta a través de Cristo. Y dice que nos recuerda que tenemos una salvación tan grande. Y nuevamente nos lleva a pensar y entender y a conocer al autor de la salvación. ¿Conoces a Cristo? ¿Cómo son tus tiempos con Él? Cuando estás frente a frente con Él, lo único que puedes hacer es ser real. No hay forma de mentir.
Y es el momento en el que puedes hablar sinceramente y exponer tu verdad, tu dolor, tus necesidades, tus alegrías, tus sentimientos. Y poder sentir que Cristo está ahí con nosotros. Son palabras que necesitamos escuchar, porque ahora que estamos empezando este nuevo año necesitamos tener desafíos. Y con esto quiero que sigamos pensando. Rechazar a Jesús es el acto más insensato y tonto que puede tener una persona. Y eso es lo que hace la humanidad. Es la decisión más absurda que puede existir. Pero hoy nosotros estamos acá con esa decisión. Y no porque nosotros lo hayamos elegido. Ese es el amor de Dios. Esa es su misericordia. Esa es su gracia, hermanos. Que Dios nos ayude a caminar firmes, amando, apasionados de lo que Cristo nos entrega. Acompáñeme a orar. Señor, gracias por este tiempo. Pienso que ha sido sencillo tu mensaje y que tu palabra nos entre en lo más profundo, Señor, porque necesitamos de ti urgentemente, cada mañana, cada día, cada semana, para seguir adelante. Te amamos y agradecemos por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.